Hola, hola, hola. Al fin iniciando esta grabación de nuestro primer capítulo de podcast. Muchos intentos hemos hecho, pero ya estamos encaminados. Así que bienvenido a todos los que están escuchando. Mi nombre es Matías Latorre. Yo soy Bernardita Pastén, somos animadores de Marmota Studio. Así es, fundadores de Marmota Studio. Que es un estudio de animación, eso era lo que iba a decir. Ajá. Importante. Para los que no nos conocen, nosotros tenemos un canal de YouTube donde desde el 2012 empezamos a subir como nuestras propias series. Nuestras animaciones. Algunas de ellas son Personas Cetáceas, Abuelo Com, Narqui Mágico, El Niño Surullo, galardonada serie. Y Golpea Duro Jara fue nuestra primera serie de televisión que llegó a Cartoon Network. Eso es como un resumen para la gente que no nos conoce. No nos conoce y nunca no había escuchado de nosotros. Nuestra primera serie de televisión llegó a Cartoon Network. Y este podcast y estos capítulos surgen porque nosotros estamos desarrollando la segunda temporada de Golpea Duro Jara. Y queremos compartir con ustedes nuestros procesos creativos, las dificultades, obstáculos, cómo los solucionamos, etc. Sin dar spoilers ni nada. Hay mucha información que nosotros no podemos compartir, pero sí podemos expresar nuestro descontento y frustración. Como no. Del proceso creativo, a exacto, eso te referí. Exacto. O sea, este podcast es para todos aquellos que están interesados en cómo se hace la animación en la realidad. Sí. En la realidad de Chile, que muchas veces se comparte de repente con otras realidades como dentro de Latinoamérica. Sí. No sabemos exactamente cómo se hace en otros países de Latinoamérica, pero sí cuando uno habla como con otros colegas del sector, uno se da cuenta que hay cosas como parecidas. Sí, y es muy distinta la realidad a Estados Unidos. Sí, como a eso me refería, como comparando la realidad latina con la realidad de Estados Unidos, Europa, Japón, súper diferente. Entonces también como para que conozcan ese proceso. Sí, a veces se cree de que es como ciertas producciones latinoamericanas o de este país, de Chile, es por falta de esfuerzo que no salen bien, así como, ay, no le pusieron... o que falta talento, sí, cosas así. Bueno, que no le dieron mayor esfuerzo. Yo creo que con pocas ganas. Con respecto a eso, igual sirve el objetivo, uno de los objetivos de este podcast, es que el objetivo que a mí más me importa en verdad, es como derrumbar también como esos mitos o sí, como esas creencias que la gente tiene solamente porque no conoce el proceso de realizar una animación. Que en algunos casos no. Mira, si te metes a animación, no es porque seas flojo. Sí. Como la animación es tanto trabajo. Sí, que mira, de partida toda la gente que está ahí es porque trabaja caleta. Sí, y es porque realmente les gusta. O sea, nadie sigue un camino a la animación sin que le dedique como tiempo y esfuerzo. O sea, no es una cosa de esfuerzo eso, sino es las condiciones y el contexto es lo que llevan a que de repente los proyectos no resulten como lo que las personas quieren. Sí. Ahora, presupuestos y un montón de cosas eso más. Es como uno de los mitos nomás, como que hay un montón de otros mitos alrededor. Solo para terminar la idea, eso no quiere decir de que justifique que el proyecto, no sé, como justifique como falencias dentro del proyecto en cuanto a su narrativa, sino es como para entender técnicamente qué es lo que puede suceder. Sí, es como para criticar sabiendo. Ese es el punto, tampoco es como para decir no le digan nada malo a los animadores, sino que para que sepan como que están criticando o como que entiendan el proceso, entonces sepan como qué pudo haber salido mal o qué puede ser mejor. Entonces eso más que nada de eso se trata este podcast, como semana a semana, no sé cuánto tiempo vamos a subir estas cosas, pero es como ir como, miren, vamos en este proceso y vamos en este otro proceso y vamos a ir como explorando ideas y como quizá invitando gente. Sí, yo creo que nos costó mucho como llegar a este punto de grabarlo.
Sí, yo creo que a nosotros también nos sirve como para tener que una de las razones por las que también queremos hacer esto, para tener un track de documentar cada proceso o que estábamos pasando por cada uno de los procesos. Porque sobre todo ahora que estamos comenzando esta segunda temporada de Golpea Duro Jara, es como que uno se mete en esto y nos sale hasta un año después, y uno está como todo el rato como no solo avanzando en el proyecto, sino que resolviendo todas las cosas que el proyecto necesita constantemente todo el tiempo. Entras como un agujero, así como un túnel, donde tu visión es súper corta, es súper difícil ver como el todo. Como verlo desde afuera. Sí, eso fue algo que me pasó la primera temporada, que es algo que vamos a hablar también, como qué pasó o qué es lo que vivimos haciendo cortitos de YouTube a una serie mucho más como contundente y exponencialmente más difícil de realizar. Y vamos a hablar de eso. Sí, porque, bueno, para los que no nos conocen, para entender un poco de qué es lo que vamos a estar hablando hoy día, es que como contaba el Mati al principio, nosotros comenzamos haciendo animaciones para YouTube. Y en un momento tuvimos que hacer este cambio a hacer una serie de televisión. Entonces, ese es uno de los primeros temas de los que queríamos hablar hoy día, como cómo enfrentar esos dos procesos, porque cuando nosotros íbamos a comenzar la primera temporada de Golpea Duro Jara, dijimos, ya llevamos varios años haciendo animación. Esta animación principalmente eran animaciones para YouTube o animaciones para clientes también, principalmente del lado de la publicidad. Entonces dijimos, sabemos hacer esto. Empezamos a hacer la serie, no sabíamos hacer eso, nos dimos cuenta de eso. Pero conocer también como cuáles fueron las diferencias o las dificultades que tuvimos y por qué no era lo mismo. Lo que pasó fue que, claro, en YouTube nosotros hemos hecho 50 o más cortitos de 1 o 2 minutos. Y cuando nos enfrentamos a Jara, yo fui el director de la primera temporada y ahora en la segunda temporada soy yo y la Beni. Y yo pensé, esto es como... Esto es Personas Cetáceas. De partida teníamos que hacer 10 capítulos. 10 capítulos de 7 minutos cada uno. Yo estaba preocupado de que nunca había hecho 7 minutos de corrido, salvo nuestra tesis, que era Pangea Z. Sí, y el piloto de Jara, que terminaron siendo como 6 minutos. Quizás no estaba tan preocupado por eso. Era como, igual lo he hecho antes. Sí, lo otro es que también, claro, decir que nuestras animaciones en YouTube máximo duraban 3 minutos, claro. 3 minutos y medio serían las más largas. Entonces era como hacer un capítulo de Jara es como hacer 2 veces eso. Claro, y el punto es que cuando tienes 7 minutos para contar y empezar a armar la historia, te das cuenta de que exponencialmente la narrativa se complejiza. ¿En qué sentido? Cuando nosotros estábamos acostumbrados al lenguaje de YouTube, que era los primeros 15 segundos tiene que haber un enganche. Sí. Después que ocurra algo como impactante. Claro, después la historia en 2 minutos, conciso, como llegar al punto de la historia, que era lo que pasaba con Personas Cetáceas. Fue nuestra primera serie para YouTube. Lo invito a verla en el canal de Marmota Studio. Así es. Y las primeras 2 temporadas, los primeros 12 capítulos son ahí nomás. Desde el 13 en adelante se pone bueno. Y después llega a la temporada 4 y no hay final. Que no tiene final. Porque no la hemos podido animar. Decir también que parte de hacer este podcast y de como contar todo nuestro proceso sobre cómo hacemos animación y qué significa hacer animación, responde también cosas como por qué en nuestro canal de YouTube, que es de animación, ya no estamos subiendo animaciones. Porque no podemos. Y a través de estos podcasts vamos a descubrir por qué. Ya. Bueno, entonces era Personas Cetáceas, ¿cierto? Sí.
Personas cetáceas. Hara es una serie donde tiene personajes tienen arco, tiene un desarrollo, ¿cierto? Inicio, puede ser la estructura aristotélica o puede ser el viaje libre resumido, etc. Pero tiene una estructura, ¿cierto? Personas cetáceas tiene una estructura. Los capítulos no eran episódicos, sino eran lineales. Sí, eso era lo otro, y todos los capítulos tenían que terminar como en un cliffhanger, como para tener un gancho de que veas la próxima vez que íbamos a subir video, que era el próximo capítulo. Y lo que me pasó con Hara al principio es que mi mentalidad todavía estaba como de... Claro, rápido. Como mentalidad de YouTube. Entonces, es todo muy apresurado al principio. Y eso fue uno de los primeros como cambios que ocurrieron. Como la narrativa empezó a ralentizarse desde el capítulo 4 quizá, o 3, 4 en adelante en Hara. Y eso es porque no la costumbre narrativa de trabajar para el canal de YouTube. Y lo otro también es que, como decíamos hace un ratito, el túnel. Sí, pues sí, porque lo que pasaba era que nosotros cada vez que teníamos que subir una animación a YouTube era enfrentarse de nuevo a este mismo túnel, que lo vamos a llamar, que es que comienzas a hacer tu animación y estás trabajando en ella hasta que terminas. Y ese es el final del túnel y ese es cuando tú sales. Pero antes era un tema de que era... A pesar de que, por ejemplo, Personas Cetáceas es una serie, y a pesar de que es una serie que es una sola historia, ya para entenderla tenéis que verla desde el principio, no podéis pillarla de cualquier capítulo, a diferencia de Niño Surullo, por ejemplo, que es episódico, da lo mismo en qué orden lo veas. Así que vayan también a ver Niño Surullo, empiecen por donde quieran. Era que aún así enfrentábamos como solamente capítulo a capítulo, como que nos metíamos en un capítulo, se terminaba, se subía a YouTube. Y entonces ahí hay como una sensación de salir del túnel, de ya, terminó, vale, ahora hay que empezar el otro capítulo. Claro. Entonces yo diría que igual era un túnel, porque igual había que desarrollar como toda la temporada, pero tenía como estos breaks y estos descansos, donde se terminaba el capítulo, uno lo veía terminado, lo tenía que subir a redes sociales, hacer difusión, después seguir con el siguiente. ¿Cómo lo podemos mejorar después? Así es, como ver la respuesta del público. Una vez nos pasó con un capítulo de Niño Surullo de que lo que pasa con ese personaje es que se puede morir muy fácil. Entonces se había muerto como por tercera vez y la gente como que a algunos no les gustó, y en el capítulo siguiente también se iba a morir. Claro. Entonces tuvimos que improvisar un final, y eso es algo que podía hacer cuando estáis como cada 2 semanas subiendo videos. Capítulo 11 creo que es, que nos fuimos como en una volada media app. Sí, como media app, y eso fue como que lo improvisamos 2-3 días antes de subir el video, y tenía que ver con la respuesta que había tenido la gente con el capítulo anterior. En cambio, en este caso, en Hara, eran 10 capítulos y los 10 capítulos de una. Entonces había que trabajar los storyboards. Mientras estaban los storyboards se había empezado a hacer la animación, se habían empezado a hacer los fondos, y no vimos los 10 capítulos finales. Nos tardamos 1 año y medio en realizarlo, y no vimos los 10 capítulos finales como enteros, completos, hasta el final de ese año y medio, que nunca nos había pasado. Lo otro también es que, claro, tú me dices eso y yo digo, pero los animatics, ¿cierto? Claro, sí. Está la preproducción de uno ver los storyboards de los animatics, pero aún así, cuando tú ves los animatics, como estamos tan acostumbrados a la narrativa de YouTube, era como, sí, funciona, ¿cachai? Funciona, porque nosotros tampoco sabíamos dónde se iba a transmitir. Sí, porque entonces todavía estaba mentalidad de YouTube, como... ocurrieron varias cosas con claro. Hara. De partida, primero iba a ser más corta, iban a ser menos capítulos. Pasó de que cuando comenzaste a armar la idea y lo estaban escribiendo con la Javi, no alcanzaba la cantidad de capítulos ni de minutos para contar lo que había que contar. Y hablando con la Maru, que es nuestra productora ejecutiva, acá voy a estar mencionando nombres para que vean como toda la gente que tiene que empezar a coordinarse, como una idea muy general, que es nuestra productora ejecutiva, ver si se podía conseguir más fondos para tener más minutaje y tener más capítulos, y lo que conseguimos fue llegar a estos 10 capítulos de aproximadamente 7 minutos cada uno, si no contamos como openings y endings. Entonces también ahí tuvieron que hacer un cambio en la narrativa.
Sí. Y lo otro que iba a decir se me fue. Pero empezaste a mencionar gente, sí. Y eso habla también de que el equipo de trabajo, y era otra cosa que quería compararla con Personas Cetáceas, de que Personas Cetáceas, básicamente casi el 80% del trabajo es mío. Sí, pues sí. Como yo animaba, yo diseñaba los fondos, después tú me ayudaste en eso, los practicantes que tuvimos. Pero por ejemplo las primeras 2 temporadas era ahí tú, pues. Sobre todo la primera temporada, esa lo hiciste solamente tú. Edición, los storyboards, audio, todo. Hice voces de cetáceo. Sí, también. Voces de un personaje en la segunda temporada. Claro, hice un rap. Sí, a partir de la tercera temporada yo empecé a hacer los fondos, creo, ¿o no? Y mejoraron caleta. Empecé a hacer los fondos y ahí recién como que se empezaron a delegar cosas. Niño Surullo igual involucra más gente, pero que es más libre en ese sentido. Porque aprendimos a delegar, que igual eso es importante, sobre todo cuando tú partís y hacís todo. Como te costó empezar a soltar procesos como teniendo la experiencia de Personas Cetáceas, porque por ejemplo el piloto de Jara también lo hiciste tú, po. Sí. Yo hice los rigs solamente. Solo quería decir que el teaser de la serie de televisión de Lulo está quedando bacán. Sí. Que como un dato aislado. Solo lo recordé. Es porque delegamos como... Sí, delegar, como aprender a delegar. Algo que estamos haciendo ahora también. Sí. Y es algo que estoy plenamente consciente con Jara 2, que es como ser más consciente de la narrativa y de qué es lo más importante dentro de los guiones. Sí, entonces, como priorizar como cuál es el mensaje o la idea o la sensación o el sentimiento que tiene que entender el espectador. Sí, y por eso tú también estás ahí como directora, porque es como otra visión nada más para ver el general. Y el feedback que hemos tenido con la historia, y etcétera. Entonces, eso es lo que aprendimos de la primera temporada. Y es como, después del feedback que tuvimos como con el recibimiento de la temporada, también lo tomamos. Y el feedback que nos dio, no sé, como un montón de feedback. Lo otro que iba a decir, como volviendo a la idea que estábamos de la primera temporada, ya me acordé que iba a decir. Tú estabas hablando de los animatics de la primera temporada. Porque yo lo que dije fue que tardamos 1 año y medio en hacerla. Que recién después de 1 año y medio pudimos ver los 10 capítulos. Pero que claro, pues ver los animatics no era lo mismo. Y lo otro es que mientras nosotros estábamos haciendo la primera temporada en simultáneo, la Maru, de nuevo, productora ejecutiva de Marmota, estaba en negociaciones con Cartoon. Entonces cuando nosotros estábamos haciendo la serie, los primeros 2/3 de nosotros haciendo la serie, no teníamos idea cuál era la plataforma en la que iba a salir. Entonces en un inicio también pensábamos que quizás iba a terminar en alguna plataforma web, en alguna plataforma online. Claro, lo único que teníamos claro es que no queríamos subirlo a nuestro canal. Sí, eso era lo único que teníamos claro, porque sabíamos que como todo este esfuerzo que estábamos poniendo en hacer la serie, en hacerla de una forma completamente distinta como habíamos estado trabajando hasta ese entonces, que era como presentar la temporada completa de una, en nuestro canal se iba a perder. Sí. Se iba a perder, y también se iba a perder por cosas como de la plataforma en sí, pues como que YouTube tiene esto de que va a priorizar los videos que están sobre la marca de los 10 minutos y esos son los videos que YouTube más recomienda. Y claro, pues con una serie de 7-8 minutos por capítulo no iba a pasar. Entonces también por eso estábamos como buscando otras plataformas y queríamos entrar a la televisión, porque bueno, yo creo que en otro capítulo podemos contar de por qué nosotros empezamos a hacer webseries, pero claro, también era como esta idea de avanzar, de llegar de nuevo un poco más allá, y como que con cada proyecto uno siempre está tratando de hacer eso, como de empujar más, sí, más allá. Algunos dicen como que la televisión está muerta, no sé qué, pero claro, es como la antigua forma de ver televisión, pero en algunos aspectos, especialmente la animación, todavía sigue muy viva, porque lo que pasa es que ahora es multiplataforma, como que está en televisión, claro, y está en otros lados, pero sigue estando en televisión. Lo que pasa con YouTube es que
es que es una mala plataforma para la animación. Si se fijan, al principio eran las parodias que funcionaban en YouTube, ahora son los story times como más de 10 minutos y realmente son de afuera, anglo parlantes. Sí. Pero es porque allá les pagan, como reciben plata por las visitas y aquí en Latinoamérica no. Ya, que ahí también es meterse en otro tema, pues como el ¿cómo se llama? ¿CPM? El CPM. Por lo tanto pueden invertir, pueden demorarse y pueden invertir ese dinero en hacer otro capítulo y van a ir como bola de nieve, ¿cierto? Claro, básicamente a lo que te referís es que hacer un video en español, como las visitas de Chile se pagan mucho menos que si alguien me está viendo de Estados Unidos, por ejemplo. Sí. O si me está viendo de cualquier país que sea del primer mundo. Porque hasta en eso es distinto también. Claro, entonces el tiempo invertido en hacer una animación, que es harto, es pagado. Es pagado de a poco, pero quizás no va a ser el mismo valor al principio de producción, pero en algún momento va a ir agarrando momentum y va a funcionar. Así hay un youtuber como Andrei. Andrei, sí, que es como sueco, creo, pero hace los videos en inglés. En inglés, sí. Y habla sobre youtubers y cosas así como dramas de YouTube o como que hace estos videos comentarios que son los que están más de moda ahora. Claro, entonces él lanza 1 o 2 por mes. Pero le es rentable. Claro, lo que gana con YouTube le permite trabajar full time en YouTube. 8 o 9 horas al día trabaja, supongo. Pero él ha dicho que trabaja como todos los días dentro de esos 2 meses. O sea, 2 meses, 2 semanas. Sí, que es como su trabajo full time. Y eso se tiene que pagar. Y ese es el problema de por qué no hemos podido sacar personas cetáceas. Sí, estoy divagando en temas. Sí, que te iba a decir que es que hay un capítulo en el que como que podríamos hablar completamente sigamos de... Es que hay mucho que decir con respecto a la animación en YouTube. Sí. Y como sobre todo también, no solo por esta información que tenemos, sino que tenemos así como información, sino que por nuestra experiencia. Claro. Volviendo un poco a lo de Jara. Volvamos. No me acuerdo en qué parte quedamos. Equipo de trabajo, ya. Eso es lo otro que también que fue súper diferente, porque hasta con Jara pasó que por primera vez nos ganamos un fondo para hacer animación. ¿Cachai? Como que nosotros igual desde el 2012 habíamos estado postulando a distintos fondos para poder tener dinero para hacer animación. Y es una de las razones también de por qué las cosas que hacíamos para YouTube eran tan cortas, porque no teníamos que trabajar para nuestro contenido original en YouTube y al mismo tiempo teníamos que buscar tener clientes para poder tener cierto ingreso. Porque no se vive del amor al arte. Especialmente cuando... No puedo pagar una cuenta en amor al arte, así como tome un dibujo para pagar la luz. Especialmente cuando tienes como... Y en realidad no tenemos tantas aspiraciones como de vida... De vida, así como... Sí. Yo me acuerdo cuando me metía a animación... Como que... yo dije, no voy a ser millonario. Sí, es como... Solo quiero tener una vida normal. Yo no voy a ser millonario, no, yo quiero hacer una serie, ese era mi objetivo cuando entré a animación. Y era porque crecí viendo series y quería hacer lo mismo que veía, que me hacía feliz. Como eso me hacía muy feliz ver la serie, verlo capítulo tras capítulo, esperar una semana a veces o verlo el otro día, estar como atento a la hora. Me hacía muy feliz eso. Y nada, como que quería hacer eso, pero nunca pensé así como voy a ser millonario en esto. No. Efectivamente comprobamos que uno no es millonario haciendo esto. Pero específicamente en este país era imposible como yo lo veía. Yo vengo de Temuco. Una familia muy normal. Papás profesores. Y centro de Temuco, después nos fuimos a una villa nueva a la afuera. Muy clase media. Así. Y nada, como para mí eso era imposible. De hecho,
estudiar en Santiago fue casi imposible. Fue una oportunidad que surgió porque mi tío se vino acá a probar una como pega, así como claro, se vino en busca de pega. Se vino a vivir acá a Santiago, entonces eso te permitió a ti el primer año se abrió la ventana porque nosotros no teníamos dinero para pagar un departamento, cosas así, como que a veces iba a estar solo. En esa época me daba mucha envidia como esta gente que le podían pagar los arriendos de departamento. A mí, yo no podía acceder a eso, viví 7 años en una pensión. Pero es un poco como entrar una pensión así. Hay un montón de historias sobre esa pensión. Podemos tener un capítulo de la pensión porque hoy que hay historias. Bueno, la cosa es que yo sabía de que no iba a ser millonario con la animación. Yo sabía de que solamente quería hacer como contar mis historias, como hacer lo mismo que me hacía feliz cuando chico. Lo cual puede ser un sueño muy, muy infantil, pero era lo que yo sentía que podía ser bueno. Entonces, a veces, bueno, como eso me puso una mentalidad como de esto parte es como la misión es lo más importante, como llegar al objetivo y no sentarse atrás y ver para atrás y decir, oye, en realidad llegamos a Cartoon Network, como que nunca fue nuestro objetivo, pero llegamos ahí. Pero me cuesta un poco ver eso porque es parte de la misión, es como hay que llegar al objetivo. Y no sé por qué estaba diciendo esto, era porque no lo sé. Dinero, YouTube, uno no gana, uno tiene que pagar las cuentas al final de esa hora. Ah, de eso estábamos hablando, sí, porque la media vuelta. Sí, la media vuelta. Pero como que pierdo el track de la idea inicial. Y era porque tenía que aceptar esa realidad. Eso es lo que me pasaba, por eso tengo que llegar a la misión. Es parte de la misión, es parte de llegar a cumplir una vida tranquila. Para mí era como, tengo que vivir o sea, como que quiero estar tranquilo nomás, como que quiero estar viviendo bien. No millonario, bien. ¿Qué significa eso? No estar preocupado. Claro. Entonces, era parte del camino estar en esas condiciones. Y una cosa era como un poco de aceptar eso de que uno no tenía dinero, pero a veces como que era demasiado. Sí, era demasiado. Era demasiado y es como... Te escucho muy harto. Sí, como que empecé a recordar esas cosas y era como... pero es parte insisto, es parte del camino. Uno se puede quejar un poco, pero cuando te metes a animación es un poco como las reglas del juego. Sí. Bueno, entonces teníamos que compatibilizar esas cosas. Teníamos que compatibilizar esas cosas como entre YouTube y tratar de tener clientes para no morirnos. Y era difícil también tener clientes porque como estábamos haciendo nuestro contenido original, había ese tiempo disponible, ese tiempo que le estábamos dedicando a nuestras cosas, no se lo podíamos dedicar a generar plata, porque esto es lo otro, como que nunca hemos generado plata de nuestro canal de YouTube. O sea, sí hemos generado un par de lucas, pero nos han servido siempre como para cosas muy chicas, como para pagar ciertos gastos, no sé, pagar al contador, ya, porque es una empresa, entonces uno tiene que tener un contador. O como para pagar, no sé, como eran cosas muy pequeñas. Entonces, con respecto a la plata que generábamos de YouTube, y por eso era importante poder tener clientes, y era difícil también mantener ese flujo. Y estábamos hablando de eso porque, no me acuerdo por qué, algo tenía que ver con Jara. Ya me acordé. Entonces con Jara, con Jara pasó que por primera vez teníamos dinero de un fondo externo que nos pagaban por hacer esta serie, que para eso son los fondos. Entonces también era la primera vez como enfrentándonos a eso, enfrentando como a tener un presupuesto y tener que poder hacer esto que dijimos que íbamos a hacer con la plata, darnos cuenta de que en verdad necesitábamos hacer más minutos, entonces de dónde sacábamos esos otros nuevos recursos. Era la primera vez que teníamos como que contratar gente y formar este equipo de trabajo para poder desarrollar una serie. Entonces fueron un montón de cosas que nosotros pensamos que por nuestra experiencia podíamos sortear.
sí, pensamos que íbamos a poder sortear como todas esas dificultades, pero en verdad terminó siendo más complejo de lo que esperábamos, y ahí tiene que ver con algo que mencionaba ya hace un rato, de que cada uno de estos nuevos procesos, cada capítulo que fuese un poco más largo de lo que teníamos que hacer, el tener que sacar los 10 capítulos de una en vez de sacar un capítulo, subirlo a YouTube, sacar el otro capítulo, subirlo a YouTube, todo eso hizo que todo se complejizara de manera como exponencial, como, Sí. como Claro, que fue fue como el enfrentarse. doble, ¿no? Sino Sí. fue como... Sí, porque nosotros pensamos, es como hacer cada capítulo es como el doble de trabajo que hacer cada una de estas pequeñas cosas que llevamos haciendo. Y en verdad era mucho más complejo que eso. Entonces esas fueron algunas de las complicaciones. Terminar la serie fue súper sacrificado, como que todas las horas que estábamos... Suena todo mal. Los últimos 3 meses, todas las horas que estábamos despiertos, estábamos trabajando. Era horrible. Sí, 3 meses, 12 horas al día trabajábamos. Eran más de 12 horas. Yo estoy despierta más de 12 horas. Pero no teníamos fines de semana. Sí, eran... eso es, terminar Hara fue súper estresante para nosotros. Claro, no habían fines de semana, pero era como porque había que terminarlo, porque justo se cerró que nuestra opción A, que era estar en Cartoon Network, funcionó. Claro. Como que, oye, funcionó el plan A. ¿Qué? Sí, fue como ¿qué? Funcionó, porque decíamos, ya, y si no es Cartoon Network, ¿dónde más puede ser? Y como que no sabíamos tampoco bien como en qué otro canal lo veíamos. Que un poco la razón, eso se me olvidó decir hace un ratito, que un poco la razón de por qué los primeros capítulos de Hara son autoconclusivos, son más como... Claro, porque era pensando que iba a ir como para esta otra plataforma. Quizá iba a ir en YouTube. También. Quizá como, o quizá iba a ir en otra parte y era como ya, hagámoslo así como veamos. Para que alguien que lo vea por primera vez no le sea tan difícil enganchar, claro. Si es que lo pilla del segundo capítulo o del tercer capítulo, porque claro, los primeros 4 son episódicos y del 5 en adelante se vuelve una historia continua. Y por otro lado, lo que estabas diciendo tú hace un rato de que el estar en televisión es como, no, pero la televisión ya no... como que ya nadie ve televisión y todo eso. Sí, pues nadie ve televisión, pero lo que ocurre igual con el público infantil es distinto, pues, y las animaciones que nosotros hacemos en el caso de Hara, que también es algo de lo que podemos hablar como a quién van dirigidas nuestras animaciones. En el caso de Hara tenía que ir dirigido como a un público de aprox 12 años, y los niños, algunos igual todavía ven tele o conocen estos canales que son como para ellos porque tienen contenido infantil y usan las plataformas que tienen estos canales. Entonces, por ejemplo, Hara, la primera temporada se puede ver en YouTube, pero no en nuestro canal de YouTube, sino que en el canal de YouTube de Cartoon Network Latinoamérica. Claro, solo para Latinoamérica. Solo para Latinoamérica. Y también las otras plataformas que tiene YouTube, no sé, como las apps que tiene, por ahí uno también podía acceder. Y Hara también está en Cartoon Network Brasil. A Jornada de Hara. Seguramente lo pronunciamos súper mal. Ahora, en general suena como penurias, ¿cierto? Sí. Como dificultades. Pero seguimos trabajando en Hara. Como al final no todo, o sea, es malo. Como al final es harto trabajo, pero los resultados pueden llegar a ser, si uno sabe cómo verlo y manejarlo, puede llegar a ser bueno. Yo creo que deberíamos decir como qué cosas buenas hay. O como para cada uno cuáles son las cosas buenas. A mí en la primera temporada de Hara me tocó hacer la dirección de arte, y es algo que yo siempre había querido hacer, como hacer la dirección de arte de un proyecto. Entonces las cosas malas, sí, fue estresante. Las cosas buenas, igual fue bacán poder pasar por ese proceso de desarrollar la dirección de arte de un proyecto, y también porque estaba dibujando todo el tiempo, y al final esa es una de las razones por las cuales yo elegí trabajar en animación, que tenía que ver con que quería trabajar en algo en lo que yo pudiese estar dibujando porque me gusta. Yo creo que lo bueno es
seguimos trabajando en Jara, aunque se demoró. Pero es parte del proceso, como parte de... No, yo decía como las cosas buenas que pasaron en la primera temporada, como por qué... Es que el que estemos trabajando en la segunda temporada es un resultado de la primera. ¿No? Sí, es un resultado. Yo lo decía porque como estábamos hablando de que todo suena como terrible. Dentro de la experiencia. Sí, como dentro de la experiencia. Todo fue malo. Pucha, no, fue bueno trabajar con un equipo, porque al principio era, cierto, como decía ahí, todo exponencial, pero... Y no estábamos acostumbrados a trabajar con equipo, ¿cierto? Persona Cetácea, retomando la idea de hace 1000 minutos atrás, Persona Cetácea lo hacía yo, básicamente casi todo yo, y yo dije, hacer la misma experiencia como de trabajar en Persona Cetácea, no sé qué, pero en realidad era como trabajar con un equipo, es difícil porque tú como director, además de tener la visión y como hacia dónde quiere ir la serie, no sé qué, tienes que interactuar con gente y dar respuesta a todo, porque claro, y yo soy malo para dar respuesta al tiro. Yo soy malo para pensar rápido. En el colegio me costaba mucho sumar, tenía que sumar con los dedos y soy malo para eso, como cuando, si alguien me tira un comentario pesado, yo no sé qué responder. Pero yo igual encuentro que eso es normal. O yo digo que es normal porque a mí también me cuesta responder como al tiro como si alguien me dice algo desubicado, como ¿qué? Pero no, pero no se me ocurre, como que tengo que pensarlo. Y a veces se necesitan como resultados rápidos y de repente me frustraba un poco con eso. Era como, no puedo, mi cabeza no puede pensar tan rápido. Pero el aporte que hacen específicamente el equipo que nosotros tuvimos fue bacán. Fue realmente era un agrado ir a la oficina y trabajar con la Javi y el Manuel, que es un poco lo que extraño ahora en pandemia, como de compartir con ellos, y hablamos casi todos los días por reuniones, pero eso fue una de las cosas buenas, como delegar y confiar en el trabajo del otro. Sí, yo creo que esa igual es como una de las características principales que tiene la animación y que no habíamos estado experimentando tan profundamente hasta ese momento en el que tuvimos que hacer Jara, porque la animación es un trabajo súper colaborativo. Y además de ser creativo, entonces como la creatividad de todos trabajando para un único proyecto y como conseguir un producto final de que nos guste, de que todos estemos como contentos o orgullosos de nuestro trabajo. Entonces también es como muy bonito ese proceso. Sí. Que lo habíamos vivido, pero como a escala muy chiquitita. Con los practicantes, cosas pero también, por ejemplo, con el Seba, que es el director de voces. Con el Iván y la Coti. Que él lo que hace es la actuación de voz, y a partir de la actuación de voz nosotros animamos. Entonces también es bacán ver ese proceso de que ya está la historia, está el storyboard, pero luego se le suma la voz, y eso hace igual que se genere de nuevo un cambio a la hora de animar. Sí. Como pero la voz suena así, entonces voy a hacer que el personaje haga esta otra cosa. Todo es un aporte creativo. Claro, esas creatividades de cada persona que se van sumando a un proceso súper bonito. O como hacia el final del proceso, como Ronnie poniendo la música a los capítulos, igual, como que habíais estado viendo un capítulo todo el rato, pero ahora entra la música y es como que estáis viendo de nuevo el capítulo y hay cosas que se realzan. Entonces es bacán como ese proceso que hasta ese momento lo habíamos vivido súper en chiquitito. Claro, y más encima no es como que nosotros hayamos sido los dos nomás siempre, sino antes estábamos con el Iván y la Coti, después con los practicantes, etcétera, pero siempre trabajamos en cosas por separado. Sí. Como no estábamos como trabajando en equipo en un solo proyecto. Y eso fue súper distinto
Claro, de manejar, fue distinto. Porque lo que pasaba antes es que si había una persona trabajando en un proyecto y la otra estaba trabajando en hacer videos de YouTube, por ejemplo, y la otra persona estaba trabajando en, no sé, cosas de producción, ¿cachai? O estaba trabajando en una pega con un cliente. Entonces estábamos todos separados en distintos proyectos al final. Y al final depende de ti cómo avanzan estas personas. Porque yo, director, tengo que saber responder a ciertas como inquietudes que tienen las personas y tengo que saber cómo dirigirlas. Como, oye, esto tiene que ir por acá, y de repente es demasiado. Como las voces, la música. Sí, yo creo que... y es como tener claro como qué es lo que se necesita para contar mejor la historia. Y el túnel ahí afecta. En ese momento también es como que te das cuenta de que tú tenías una visión súper clara sobre una cosa, pero luego alguien que está haciendo, no sé, la animación, tiene una duda que tú nunca te lo habrías planteado porque tú en tu cabeza lo veis súper claro, entonces no te imagináis que alguien lo puede interpretar de otra forma, que es como, no, mira, si en el story en verdad lo que quise decir era esto y no esto otro que estáis interpretando. Sí, el Manuel tiene un estilo súper característico para animar, y el mío es distinto. Sí, Manuel es uno de los animadores animador principal de Golpea Dorado Jara. Como todas estas animaciones en tradicional son todas del Manuel. Y me acuerdo haberle dicho como, haz lo tuyo. Haz lo tuyo. Como impregna de Jara, como de tu impronta. Solo como analizamos ciertas animaciones, obviamente Dragon Ball, y como... Claro, como hay que hacerla más como que tenga más impacto, pero ponle como de tu cosecha. Ponle tu cosecha. Sí, pues y ahí es como cuando se van juntando las creatividades y ver cómo hacer que encajen, porque cada uno tiene un estilo, entonces para eso es importante la dirección de partida. Por eso, como que esa es la función principal que sirve, de aunar todos estos como talentos y visiones y creatividades a que tengan una misma dirección, pero sin que yo transforme como completamente lo que hago a una cuestión completamente distinta, sino que es usar lo que yo tengo como mi talento, por decirlo, y que encaje con dentro de lo que yo sé, como que encaje dentro de la visión del proyecto. Es como medio raro explicarlo porque es un poco abstracto. Creo que es como todo tiene que ser a favor del proyecto y tienes que dejar de lado tus como, no sé, como tus no sé cómo decirlo, como orgullo. Sí, eso, el ego artístico, el orgullo, tienes que dejarlo de lado. De repente es como, quizás esto va a funcionar mejor para este proyecto. Sí, porque eso no es lo que yo tengo como... Mi idea es como... la animación tiene que ser como más impactante. Tiene que haber menos cuadros cuando dan los golpes. Pero quizás como en esta parte funciona más si le pongo un efecto distinto que yo no había imaginado. Pero tengo que estar abierto a decir, sí, en realidad sí funciona. Sí, como... ¿Cachai? Que como eso es súper fácil decirlo como ahora, pero es súper difícil verlo en el momento porque... A veces uno está muy entrampado como en la visión que uno tiene. Claro, y el proyecto, en este caso Jara, surgió de mí, como en el desarrollo. Y es como, ¿cómo yo no voy a saber como que es lo mejor para el proyecto si nace de mí? Pero eso es lo bonito de esto. Es como mucha gente se mete y puede aportar. Y uno tiene que ser abierto de decir sí. O también no. Saber que decir no y también saber tomar los no. Sí. Como, ya si me están diciendo que no. ¿Cachai? Pero claro, ahí es súper importante pensar siempre como qué es lo mejor para el proyecto. Porque puede ser que la visión que tú tenías de cómo resolver cierta parte es así porque, no sé, así te gusta o así te parece que está bien, pero hay alguien que de repente sugiere algo que sigue sirviendo a los propósitos del proyecto, pero por ejemplo en ejecución puede ser que sea más eficiente. Claro.
Y es como, ya, igual uno siempre está medio contra el tiempo. Quizá hay que en esta ocasión optar por lo que es más eficiente, porque sigue sirviendo a las finalidades del proyecto. Ahora, si alguien propone algo que se sale un poco de la visión del proyecto, ahí cuando es un no, y también cuando uno tiene que saber tomar un no. Como, bueno. Pero a mí, con respecto a eso, una de las cosas más bonitas dentro de Hara fue cuando estábamos haciendo los créditos y poner los nombres. Ay, fue como poner a la Flo, poner a la Javi, ponerlo a todos. Sí, porque siempre era como nosotros repartidos en un montón de los mismos cargos una y otra vez en el canal de YouTube, pero ahora era como hoy en realidad que se repitió un poco, ¿cierto? Uh-huh. Que es otro de los conceptos como dentro de esta de hacer una serie acá, es como te repetían un montón de procesos. Que se duplican, como que uno tiene porque más de un cargo. Tenéis que ahorrar plata, no. Pues entonces como tenéis que repetirte en un montón de cargos, tienes que ser un poco como maestro chasquilla. Ahora, igual decir que eso tampoco es gratuito, pues, porque cuando uno se encarga de más de un proceso, significa que te vas a demorar más, porque eres una sola persona haciendo varios procesos. Claro. Que sería distinto a que si tú tuvieras solamente encargado de un proceso, claro, necesitáis más lucas para tener a más gente en los otros cargos, pero significa que nos tardamos menos también. Claro. Pero eso fue bacán. Fue poner como los nombres y era como hoy que bacán poner acá a la Javi como en storyboard, que bacán poner acá sí, como, al Manuel, al Bruno, sí, todos los que participaron en arte, que fueron caleta. Sí, fueron caleta. Que yo recuerdo que hice el listado porque yo estaba a cargo de esa parte, entonces hice el listado y hubo harta gente. Y yo todo el rato pensaba así como, ¿se me habrá olvidado a alguien? No sé, como... Entonces recuerdo que igual les mandé los créditos como había escrito sus nombres, para que me aprobaran como con qué nombre querían aparecer, porque hay algunos que, no sé, quieren aparecer con otro nombre. En el sentido de repente, sí, con los dos apellidos, claro. O no sé. Y después cuando se estrenó la serie, que eso era lo otro que quería decir, que lo bonito fue, por eso dije como podemos hacer la segunda temporada, y lo otro fue el recibimiento de la gente, como que fue muy bacán, fue así como nos sorprendió. Siempre nos sorprenden esas cosas, no estamos tan conscientes de como el impacto que tenemos en la gente, el engagement, como le dicen los técnicos. Que pasó ahora con el video de Princesa Alba que tú dirigiste, que era como también. Llega la gente, y nos pasó con Fin Punch igual, personas se tratan en inglés, que de repente aparecen como hordas de gente que dice, bueno, los marmotas y no sé qué, y es como ¿Nani? ¿Qué? Sí, con respecto a eso decir, por ejemplo, que con Hara era la segunda vez que nos enfrentábamos a que nosotros no éramos quienes estaban a cargo de la difusión del material, sino que era otra persona. Y en este caso era una empresa, se llama Cartoon Network Latinoamérica, y que iba a salir a través de sus redes. Por lo tanto, el cómo se iba a distribuir, el cómo se iba a ver, en qué momento se iba a lanzar, dependía completamente de ellos, y nosotros no teníamos como nada que ver con eso. Y la única experiencia que habíamos tenido con eso fue con Fin Punch, que es Personas Cetáceas en inglés, que el 2015 se estrenó en otro canal de YouTube, que era Cartoon Hangover, que era de Frederator, que Frederator es la empresa que hace Hora Aventura, Padrinos Mágicos. Que ahora la compraron. Y Fred Saber ya no es CEO. ¡Wow! ¿Qué estaba diciendo? Y esa fue la primera vez que nos enfrentamos como a un público que no era el nuestro, que no era nuestra comunidad, ¿cachai? Porque igual la gente que, como la comunidad de Marmota que ve nuestros videos, no sé, gente súper piola, muy buena onda, siempre la pasamos muy bien. Pero esto es como... Sí, pero esto como que tomen tu contenido y enfrentarlo como a un público completamente distinto, sobre el cual como tú no tenís esta llegada que nosotros tenemos con la comunidad que formamos en Marmota, es distinto. Entonces, claro, pues con Hara de repente salíamos como bajo el nombre de Cartoon Network y no sé, fue toda una experiencia. Yo encuentro que... Pero ahí influyó mucho la gente que nos sigue. Lo que estabas diciendo tú, pues que es verdad que cada vez que algo de nosotros sale
por un canal que no es nuestro, siempre recibimos harto apoyo de la comunidad de Marmota, así como, no sé, siempre se hacen presentes apoyando. Sí. Como ya sea en comentarios o cuando hacemos eventos, van a los eventos también. Y claro, lo de los eventos yo lo tengo más como consciente, ¿cierto? La Comic Con y todas esas cosas que hemos ido. Todo ese trabajo que hemos hecho. Pero, Chile Monos también. Claro, pero como verlo como en el caso de Jara, el video de Princesa Alba, un montón de gente como diciendo, reconocí la animación. Ay, Marmota, sí, como que igual era loco eso. Es algo que yo no tengo conciencia, porque de nuevo, es como llegar a la misión. La misión. Sí, como... Soy como en estos personajes en las películas, que es como la misión los todo. Pero yo creo que igual es como muy común que eso pase cuando uno trabaja haciendo animación. Porque de repente uno... Y eso es lo que a uno lo saca de onda, porque ya terminaste la misión, ya terminaste la animación, ya está afuera, la gente la vio, bla, 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 y de repente, no sé, está ahí como en algún evento o leí un comentario de YouTube que es como hay gente que a veces te comenta cómo hacer, se me fue como la idea exactamente, como cómo hacer una animación o qué se siente que tal cantidad de gente vea tu animación. Sí. O como, ¿cómo hago para que la gente vea mis animaciones? O como que sea fan. Y es como... no sé, solo hago los monos. Y en mi mente no es tanta gente. No. Pero, claro, como que veo no sé, no tenemos ningún video en el 1.000.000. Por ejemplo. Tenemos un video en 600.000 visitas, que es un capítulo de Niño Sorullo. Sí. Pero, y los dejaron en YouTube, no tienen 200.000, 100.000, incluso menos. Claro, es como el número, ¿cierto? Para nosotros, que estamos como en el mundo de YouTube desde hace rato, no es tanto. Pero claro, para una persona normal, es que siempre hacen esa comparación. Pero en realidad es como... Son 80.000 visitas. Como 80.000. Imagínate 80.000 personas físicamente. Entonces, claro, para una persona que es solamente un usuario de la plataforma, puede ser como igual, como, oye, ¿cómo hago que... le pegué el micrófono. ¿Cómo hago para que me vean? Entonces, claro, hay una perspectiva distinta. Pero, no sé, pues a Jara le fue bien en televisión. Sí. Como en el sistema de ratings y cosas así. Le fue súper bien. Entonces, súper bien. Pero, no sé, a veces es difícil ver ese tipo... Me sorprende cuando veo como esta gente que le agradezco un montón, que aparece y que nos dice siempre... así como, bueno, los marmotes, no sé qué, porque según yo nadie sabe quién es Mati y quién es la Beni. La anécdota, que era como donde parecíamos como cartoon, como personajes, ¿cierto? Sí. Que eran puras mentiras que contábamos. Aparecieron hace tiempo ya, incluso antes de Niño Sorullo. Sí. Que fue fue nuestra experiencia en YouTube. Yo creo que Niño Sorullo fue como que vivimos la vida de youtuber en ese momento, como en cuanto a exposición. Sí, que era como que casi todas las semanas teníamos como capítulo para subir y las visitas eran constantes y se mantenía como el flujo, como cuando estáis en la zona. Sí. Y es difícil como sentarse y ver como lo que ha pasado, como ver que al final es un resultado del trabajo, pero siento que cuando tú haces animación y va al público, estás como, hay una pared entre medio. Como no sabes como cuánto es el impacto que ha tenido. Incluso personas cetáceas, de repente hay gente que me dice así como, yo la veía, ahora es como... El otro día la veía cuando estaba en la básica. Ahora es como de culto, me dicen algunos. Y es como, ¿qué? Y puede ser, pero no, yo no soy quien para decirlo. La gente es lo que le dice. Sí. En cuanto a la difusión, tiene mucho que ver porque... Claro, nosotros no tenemos como control de mover este proyecto, que como antes tú decías ahí en nuestro canal de YouTube, nosotros nos encargábamos de todo y por eso teníamos este contacto con la gente y nos formaba un poco como cuánto era nuestro alcance. Sí, y lo otro también es que, no sé, pues al ver cómo otros difunden tu contenido,
uno siempre está así como, lo hubiera hecho distinto. Claro. Sí, como lo hubiera hecho diferente. Entonces también saber soltar esas cosas. Sí. Y lo otro, enfrentarse... Porque ellos saben cómo hacerlo, ¿sí? Enfrentarse, no sé. Pero lo que iba a decir era enfrentarse también a una audiencia completamente diferente, porque en nuestro canal de YouTube nos enfrentamos a nuestra audiencia que los conocemos, así como los cabros de siempre los conocemos. Y la gente nueva que llega siempre llega como en esa misma onda de buena onda. Pero claro, estar como en otra plataforma, las dinámicas son distintas, la gente es distinta. Algo que pasó con Hara es que había gente que no tenía idea que era una animación chilena. Exacto. Entonces, como que a pesar de que ¿Y qué Hara, le hemos hecho nosotros? para decir algo que no hemos dicho en este podcast, Hara se estrenó a finales del 2018. Uh-huh. Entonces, hasta el día de hoy de repente hemos encontrado comentarios de gente que no tenía idea que la serie era chilena, no sabían ni que era latina, menos sabían que habíamos sido nosotros. Entonces también es como personas que de repente miran esta serie solo porque está en Cartoon Network y la ven como con estos mismos ojos que juzgan otras animaciones, no sé, porque tienen como esta talla más internacional, ¿cachai? Que igual, por un lado, de repente cuando nos han comparado con esas otras series y han dado buenos comentarios, es como, uy. Un poco de pudor igual. Sí, es como qué extraño igual, sí. Como, ¿por qué la estáis comparando? Se siente súper raro porque es como irreal, no sé, como que uno siempre piensa que son como dos mundos aparte o como que no tiene que ver una con la otra, no sé. Como que siento que, claro, las condiciones en las que uno las crea son distintas, como les decíamos, como allá hay una industria mucho más, es una industria de partida. Sí, de partida. Entonces como está todo más estandarizado, el nivel es mucho más alto y aquí luchamos contra la corriente al final, pero... sí, es como extraño, pero igual lo valoro porque viene de la gente al final. Sí, porque yo valoro mucho el comentario del público. Pero es que al final uno para eso hace animación, sí, también, pues, ¿cachai? Como si uno hiciera animaciones para uno mismo, de partida ni siquiera estaríamos teniendo esta conversación porque para hacer cosas para uno mismo uno no las tiene que publicar, por ejemplo. Claro. Entonces uno siempre publica estas cosas para llegar a un público y ese público va a ser chico, va a ser grande, pero va a ser un público al final. Entonces sí, como obvio que la animación importa mucho o en el arte en general cómo es que llega al espectador o qué es lo que uno hizo y cómo el otro lo recibe y lo toma y lo entiende. Eso. Aparecimos en el diario igual, cosas así con Hara. Así que un saludo al Max también que no ayudó en eso. El Max, que es el encargado de todas las gestiones de prensa de Marmota. El mundo de la tele, y ahí mi mamá entendió lo que hacía. Porque lo vieron medio tradicional. Claro, como que salía en la tele. Como que le podíais decir, mamá, lo van a dar el sábado a las 5 de la tarde. Claro. Voy a salir en Chilevisión Noticias. Claro. ¿Qué otro tema que podemos tocar como...? Sí, igual como nuestras familias de repente ven o sobre todo nuestros papás, ven cómo ven lo que hacemos. Por ejemplo, con Hara fue la primera vez que yo invité a mis papás a ver algo de nosotros. Porque, bueno, hubo una... no sé cómo se... no hay inauguración, nada que ver. Un lanzamiento sí. del primer capítulo, que fue como en el marco de un festival de animación. Era la primera vez que se iba a mostrar el primer capítulo. Se anunció que estaba en Cartoon Network. Algo que pasó cuando nosotros... Y bueno, ya eso fue que invité a mis papás, como que nunca los había invitado a nada de que tuviese que ver con mi trabajo. Igual lo que acabo de recordar de eso es que la primera vez que mostramos el primer capítulo, que lo mostramos como 2 o 3 meses antes de que se estrenara en televisión. Septiembre. Sí, fue como en septiembre. La fecha pronto. Sí, pues. Sí, ahora esta semana se cumple los 2 años desde que mostramos eso. Y la serie tiene un opening. Y recuerdo que terminó el opening y la gente aplaudió. Y nosotros así como, ¿qué? Pero si recién va a empezar. Pero fue súper bonito también.
No, como, verdad. sí, yo porque quedé como impresionada de que les dijimos, ya, vamos a mostrarles ahora el primer capítulo. Y terminó el opening y aplaudieron. Y yo así como, pero esa es la canción de introducción. Como ahora va a empezar el capítulo para que lo vean. No me acordaba de eso porque creo que porque estaba muy nervioso. Como que estaba nervioso, estaba sí. mi papá igual. Mm. Y mi papá tampoco nunca había ido a como cosas de marmota. Viajó a Santiago justo para hacer unos trámites, entonces como que aprovechó. Que coincidió la fecha sí. para... Y le dije, ya, bueno, ven. Y, Ya, bueno, estás invitado. y nada, estaba nervioso porque tenía que explicar Sí, la como... serie. Y era la primera vez que... Era como... después de tanto... Y recién habíamos terminado... Sí, estaba como recién salido del horno los renders finales. Claro, estábamos saliendo de este proceso Sí. exhaustivo de... Entonces estábamos súper como drenados. Sí. Y ahora entraba este otro proceso que es como que tenéis que estar como frente a cámaras, frente a gente, frente a periodistas, como explicando lo que acabáis de hacer. Y tú todavía tenéis como la cabeza revuelta saliendo recién de este proceso. Sí. Pero no, yo recuerdo eso, porque por un lado me pareció súper lindo y por otro lado me impresionó y fue como, ¿tanto les gustó el opening? No sé, como que igual hay varios que les gusta harto el opening. Sí, cuando después hicimos esta charla en Chile Mono, también les gustó, o sea, como que se veía en el público. Como Sí, el sí. opening. Que, nada, como eso vino de Ronnie, la Daniela, Ángel que la cantó El Seba. y el Seba. Y fue un buen... aportó mucho a la serie. Sí. Le da todo el feeling. Y ese es el resultado del público. Y ahora miro el horizonte. Sí, ¿qué estáis pensando? Te iba a preguntar. Estaba diciendo, llevamos caleta de tiempo. Terminemos acá entonces. Terminemos acá. Yo creo que el próximo capítulo vamos a empezar a ahondar más en lo que va a ser. En qué vamos. Esta era como una introducción a lo que vamos a hablar. Sí, para que sepan también aquellos que no nos conocen como de dónde venimos, un poquito como cuál es nuestra experiencia, y también saber como qué cosas quieren que hablemos, como qué dudas ustedes tienen. Algo de que, no sé si lo mencionamos en este podcast o en las otras versiones que tratamos de grabar, de repente hay gente que llega y nos pregunta como, oye, ¿cómo hago que la idea que yo tengo termine siendo una serie de Cartoon Network? Claro. Como, ¿cuál es ese proceso? Porque no es ni un secreto, como que... De hecho, hace poco Lucas hizo una charla sobre Cartoon. No, y no lo digo como específicamente de Cartoon Network, sino que en general cómo llevo mi idea a convertirse en una animación concreta, claro. ¿cachai? A eso me refiero. Entonces, podemos entregar esa información. Yo creo que cualquier persona que trabaje en esto puede entregar esa información, pero pasa que nada, pues uno siempre está en el túnel que hablábamos, metido haciendo como sacando sus proyectos que uno no tiene mucho tiempo o uno no se le ocurre hacerse el tiempo para hacer como este proceso de divulgación de cómo es que se hace la animación. Así que cualquier duda que tengan. Esto es nuestra forma también como para hacer ventanas dentro de este túnel y dentro de este proceso de la segunda temporada y ser capaz como también de ver. De tratar de mirar desde afuera un poco qué es lo que estamos haciendo, porque es difícil salirse de lo que uno hace y mirarlo desde afuera. Entonces, especialmente en un proceso de un año. Sí, sí. Ahora estamos entrando al túnel. Un año. Sí, así es. Entonces, un año de nuestras vidas. Un año menos. Es que eso es como... Un año invertido vamos a invertir un año en estas nuevos 10 capítulos. Lo otro es que en YouTube era como sacar estos cortitos y nos demoramos un mes por persona cetácea. Es un mes nomás. Es un mes y vamos sacándola. Y es un año. Un año y medio, un año. Mentalmente es... agotador. Es agotador. Imagínense las películas, como 4 años en eso. Y es como un proceso lento, pero al mismo tiempo todo pasa rápido. Es súper raro. Son muchos procesos, son demasiados. Entonces, nada, como compartir todas esas cosas.
Eso. De aquí en adelante. Ya, pero a lo que quería decir es como que dejen todas sus dudas nomás en los comentarios, comentarios que quieran hacer sobre el podcast en sí. Como esta es la primera versión, yo creo que vamos a ir mejorando como capítulo a capítulo que vayamos avanzando. Eso. Si llegaron hasta acá, muchas gracias por escuchar o por ver. Muchas gracias, porque igual caleta. Y perdón que nos estamos acostumbrando a esto. Sí, como pensábamos que iba a ser más cortito, pero en realidad queríamos decir otras cosas. Sí, tenemos hartas cosas que decir, entonces también por eso ayuda un montón como en lo que puedan comentar para empezar a darle una dirección a este cuento. Muchas gracias a todos. Nos vemos en otra ocasión. Yo creo que va a ser por semana. Tenemos que hacerlo por semana. La próxima semana nos vemos. Ya. Adiós. Chau, chau. Chao, chao.